Bienvenidos a ADES Murcia. Hoy hablamos de rugby. Para hablar de este deporte tenemos un invitado muy especial, el capitán de Rugby Murcia, de la Universidad de Rugby Murcia, Sergio Martín. Por favor, Buenas, preséntate. buenas, encantado. Soy Sergio Martín y soy el actual capitán del CUM Universitario Murcia. Para esta entrevista, bueno, está mi compañero Pablo Molina y servidor. Así Muy que buenas bueno, tardes. voy a empezar con la primera pregunta, ¿vale? Y bueno, queríamos para conocerte así un poco, para empezar la entrevista, cómo empezaste con el rugby y para que nos hables un poco de tus comienzos. Pues la verdad es que yo empecé relativamente tarde a practicar este deporte, que fue con 15 años, y la verdad es que fue totalmente aleatorio porque en mi familia nadie practica deporte, o sea, nadie practica rugby. Y en el instituto ni en el colegio tampoco se da muy por encima más que el nombre de rugby. Pero no sé, me llamaba la atención, no sé por qué, y entonces un día tenía un conocido que sé que había jugado, estuve hablando con él, me dijo cuándo entrenaban y sin mediar palabra me presenté allí. Y desde el primer día que estuve allí tenía decidido que ese era mi deporte. Además me acogieron muy bien, estuve entrenando con un poco de miedo de es un deporte de contacto y tal, pero muy bien, la verdad es que muy bien. Genial. Vamos, fue amor a primera vista, ¿no? Cuando empezaste, te gustó. Sí, la verdad es que es un deporte que desde fuera se ve muy rudo, muy vas a salir jodido, perdón por la expresión, Mm. vas a salir mal parado, pero nada que ver, nada que ver. Es un deporte que además es que tienes que pensar mucho, que es muy dinámico, tienes que hacer muchas cosas, no es solo vamos a darnos golpes porque sí, no, tiene un contexto, hay que saber cómo golpear y una vez que eso nos lo explicó, tenemos mi entrenador de toda la vida que ha sido Javirete, ha sido nuestro mentor, nos ha inculcado desde el primer momento cómo teníamos que placar para que ni nos hiciéramos daño nosotros ni se hiciera el rival. Entonces fue muy fácil. El entrar al rugby es muy fácil. El miedo que da es antes de meterte en el dengue, del merengue. Vale. Y bueno, yo quería preguntarte en torno al tema de estudios, porque tú eres estudiante de la Universidad de Murcia. Entonces mi pregunta es cómo compaginas los estudios con el rugby. Si se compagina bien o si tienes dificultades para estudiar. La verdad es que lo de Club Universitario Rugby Murcia parece que nos viene al pelo, porque ha habido estudiantes de todo tipo y hay estudiantes, hay de química, de psicología, de educación, de ingeniero, odontólogo. La verdad es que somos un grupo de chavales que todos hemos estado pasando por la misma situación en cuanto a estudios y la verdad es que el horario en el que entrenábamos, los partidos y tal, te lo puedes compaginar muy bien, no te quita un tiempo porque además los entrenamientos antes de la pandemia y tal eran a las 8:30, 9, creo que eran a las 9, sí. Ujú. Entonces, ya habías terminado de estudiar y ibas para allá, te desfogabas y llegabas a la cama reventado y queriendo dormir y al día siguiente cargado con las pilas nuevas. Sí, vamos, que en principio que nunca has tenido así ningún problema en compaginar ambos, tanto los estudios Por, como el deporte. yo que soy un desastre, pero no por el rugby, o sea, el rugby no te quitaba tiempo, eso ya cada uno lo puede llevar como lo lleva, pero ya te digo, es que ingenieros, odontólogos, abogados, es que hemos tenido de todo, o sea, Ujú. podríamos, somos multidisciplinares en ese sentido, hay de todo tipo de personas y estudiantes también de historia, es que hay de todo, ya os digo, y todos lo han llevado bien, ¿no? No conozco ningún jugador, al menos de mi club, que haya dicho, no puedo compaginarlo con los estudios, me es imposible, me quita demasiado tiempo. No, es una falacia, desde luego. En el rugby, en mi club y en el rugby yo no conozco ningún precedente. Vale. Bueno, yo te quería hacer una pregunta ahora un poco táctica, quería hablar de las posiciones.
digamos que hay como dos líneas, ¿no? Forwards y backs, que digamos que es la línea de adelante y la de atrás. ¿Cuál es tu posición y qué diferencia hay? Para la gente que somos muy novatos en el rugby, que Para sabemos muy el que no poco. entienda nada y para que nos entendamos, hay Sí, dos eso. tipos de jugadores. Los gordos y los tres cuartos, los delgados. Hmm. Los gordos, o sea, los forward, juegan, son los que mueven la melee, que es lo que más se ve, hacen malls y todo ese tipo de juego más rudo, más de chocar. En cambio, la tres cuartos es más la que abre el juego, la que hace un juego más dinámico, más abierto, los que corren. Entonces, tampoco se puede diferenciar entre defensa y ataque, porque cuando estamos todos a una, y cuando estamos todos en defensa, estamos todos placando. Entonces, la única diferencia es esa, que ellos se agrupan por un lado, luego los tres cuartos por otro, y luego hay una persona encargada que sería como el que distribuye el juego de los gordos para conectar con la línea, que es el medio melee. Y tiene que ser muy rápido y muy dinámico. Yo, por ejemplo, yo soy zaguero, o sea, ya me juego más en esa posición. También puedo jugar en otras posiciones como ala, pero mi posición preferida y en la que en los últimos años lo he hecho bastante bien, con la humildad, lo digo, es zaguero, que es la posición más retrasada. Entonces tengo en defensa la responsabilidad de buscar el hueco si alguien se cuela, si se le cuela puede ser a los gordos o puede ser a los tres cuartos. Yo soy el último y se tiene que mover de forma de péndulo detrás del equipo. Y entonces tengo que estar ahí sujetando un poco. Y en ataque tengo prácticamente libertad absoluta. Puedo meterme, puedo no meterme, tengo que hablar mucho, luego tengo que colocar a los que estén un poco más despistados que yo vea detrás. Esa es mi posición. Bastante importante, por lo que veo. Mucha responsabilidad, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, depende de todo un poco. O sea, es un juego colectivo, pero si cada uno mantiene su posición, yo realmente tengo que estar callado. Pero es verdad que como yo estoy en la parte de detrás, sí que tengo la visión un poco más Claro. clara de lo que puede estar pasando. Y entonces ahí sí puedo ser un valor, una ayuda extra al equipo. Y luego en ataque, pues también puedo ver si detrás no hay nadie, es mejor que pateemos, si es mejor que me meta en la línea y creamos superioridad, o si sobro y nos están comiendo hacia afuera. Tengo mucha libertad y eso la verdad es que me encanta. Pues la verdad es que lo has explicado genial y yo creo que cualquiera lo ha entendido. Sí. Vale. Bueno, la siguiente pregunta va en torno al físico y mi pregunta es ¿qué condiciones físicas son necesarias para practicar este deporte? Si hay que estar fuertes, si hay que estar muy fuerte, menos. Pues si os soy completamente sincero, no hace falta tener ninguna. O sea, en mi equipo hay una persona que pesará 150 kilos, y os juro que no os estoy exagerando. Y luego tengo un compañero que pesa 30 kilos si lo dejamos a remojo. O sea, es súper escuálido. Y los dos son titulares. Y los dos aportan en su función de juego. Uno es delantero y otro es tres cuartos. Y sin ellos no podríamos jugar. Entonces, es un deporte tan inclusivo. O sea, puede jugar tal cantidad de gente. No hace falta que estés en una forma física bestial para jugar. También te digo, se lo comentaba a mi compañero este que pesaba 150 kilos, le decía, habíamos terminado un partido y él es pilar, o sea, es de los más gordos del equipo. Y entonces los pilares se suelen cambiar porque no aguantan todo el partido que dura 80 minutos. Entonces yo le decía, ¿tú te lo has pasado bien? Y me decía, sí, sí, he placado. Le digo, has hecho un partidazo, en ataque, en defensa lo has hecho mejor. Le digo, ¿tú te lo has pasado bien? Dice, sí, me ha encantado jugar, tal, no sé qué. Digo, te lo pasarías mejor si pudieses ser más activo en el juego, si te pudieses mover más, jugar más minutos. Y entonces ahí sí entra Claro. el estar en forma y el poder hacer más cosas en el terreno. Y eso te lo da el gimnasio, el correr. Y sí es importante. Yo, por ejemplo, yo he comido banquillo, yo era bastante malo, pero dije,
joder, voy a intentar cubrir mi falta de técnica con mi físico. Y soy un cuerpo escombro, pero me defiendo, aguanto los golpes y sé darlos. Entonces, se nota mucho. El desarrollo físico se nota, pero ya cuando quieres darle un plus. Pero de iniciación, de principio, de querer jugar y pasártelo bien, cualquier físico vale. Bueno, yo quería seguir por una pregunta, hilando por ese tema. ¿Qué equipo tiene ventaja? ¿Uno muy físico o uno muy técnico? O sea, muy trabajado tácticamente. Que digas, tu madre mía, se lo han currado mucho. Pues yo he jugado, los niveles que he jugado no son muy altos. El máximo nivel que he jugado yo ha sido Segunda División Española con el Köln. Y es verdad que se nota un equipo trabajado técnicamente, que saben cómo tienen que salir las jugadas, tienen mucho dinamismo, saben los delanteros cómo tienen que jugar y se nota mucho. Pero tiene que ser una balanza, porque al final si los 15 que juegan al principio están muy compenetrados y se saben todas las jugadas, pero no tienen físico, pero sí, sí. Y más que, yo creo que más importante que tácticamente y físico es la mentalidad del jugador. Porque al final, si tú dices, no me llega el físico para hacer las jugadas y ya estás perdiendo tanto técnicamente como físicamente, dices, voy a reciclarme, voy a saber cuándo tengo que entrar. Para el momento es el timing, saber tu propio timing de tu cuerpo y decir, para esta jugada estoy y a fuego, y esta jugada sale y es un ensayo, y ya te pones un ensayo por encima, y ya le has desgastado un poco al rival porque encima te pones por encima y un tío que parecía que estaba muerto, de repente te marca un ensayo. Entonces, creo que más importante que ese tipo de cosas es tener una mentalidad de jugador fuerte, de saber en qué momento puedes entrar y también que haya una conexión con los jugadores, porque si no estamos compenetrados, yo no puedo decir, uff, estoy cansado, no entro. Es un cóctel, Claro, o sea, una mezcla de todo, claro. Como todo el deporte, al final tienes que tener un poco de todo. No puede ser una cosa. claro, eso es verdad, eso es verdad. Pero a nivel de Murcia, que un jugador esté fuerte, la verdad es que se nota mucho. Nosotros, Claro. nuestro equipo es muy dinámico, sabemos jugar muy bien y me acuerdo un partido que era, no sé si contra Lorca, un segundo centro, nos llevaba comidos a todos, o sea, nos pegaba a todos, o sea, nos pegaba, nos placaba a todos, se levantaba, era un portento físico, era una locura. Y al final ganamos porque éramos técnicamente mejor, pero además solo destacaba él. Entonces, en un nivel muy bajo, a lo mejor estar muy petado sí que se te nota mucho. Bueno, Bueno, la siguiente pregunta va relacionada con el CURM, con el Club Universitario Rugby de Murcia. Y mi pregunta es, ¿cómo llegaste a ser capitán del equipo? Pues, si os soy sincero, fue un poco carámbola del destino, porque nosotros hemos tenido siempre nuestro entrenador, que ha sido Javi, ha sido nuestro mentor y ha sido nuestro capitán. Lo era todo. Pero conforme creció nuestra generación, nos dimos cuenta de que necesitaba un cambio y él se dio cuenta y cambiamos de capitán. Y entonces vino Álvaro Asensio, que es un ingeniero que nunca ha tenido problemas con los estudios y la verdad es que siempre estuvo comprometido y ha sido, diría que el mejor capitán que ha tenido el CURN, porque estaba muy comprometido, jugaba todos sus partidos, iba al gimnasio, era un portento de persona, pero se fue a Alemania. Entonces, luego tuvimos una transición de un par de capitanes, uno muy experimentado, luego que se llamaba Raúl, otro que se llama Pablo, pero se lesionaba bastante Pablo. Entonces, hubo un partido, me acuerdo, contra las Torres de Cotilla, que me acerqué a Pablo y le digo, oye, no está Raúl y tú estás lesionado, necesitamos un capitán. Dice, vas a hacerlo tú. Y me quedé así en plan, yo, ¿cómo? Y me dice, sí, vas a hacerlo tú. Entonces levantó la voz y dijo, el capitán para este partido va a ser Sergio. Nadie le rechistó, nadie... Silencio, nos cambiamos, jugamos, ganamos y nos fuimos. Y en ese momento yo me di cuenta de que el ser capitán te da una responsabilidad, tienes que tener
conectar con los que están jugando, entender sus situaciones, saber cuándo tienes que estar de broma, cuándo no. Y entonces me di cuenta que a lo mejor por eso Pablo me había escogido, porque quería que yo soy bastante bromista, esa es la verdad. Pero en el momento en el que me dio ese rol, yo dije, ahora tengo una responsabilidad con el club, ya no solo como jugador, y tengo que hacer cosas. Y entonces el chip cambió un poco y entonces lo notaron los compañeros y se hizo una votación y todos dijeron, a partir de ahora Sergio va a ser el capitán. Y desde entonces todos están contentos, creo. Pues sí, bastante curioso e interesante cómo llegaste a ese capitán. Sí, un poco rocambolesco. Sí. Luego también lo he sido en el de la o sea, para el equipo universitario, porque también hay una competición, pero ahí era porque era el mayor y ya por un poco el tesón que me daba el serlo de mi equipo, ya Sí. fui ahí, pero esto fue completamente diferente, sí. Bueno, yo te quería preguntar por los objetivos y aspiraciones que tiene el CURM y bueno, ¿y tú cómo motivas a tus compañeros para llegar a esos objetivos? Creo que tenemos que diferenciar entre dos tipos de objetivos. El que tenemos como CURM, como club, y como el que tenemos como responsables del rugby en Murcia, porque al final yo llevo 10 años jugando aquí en Murcia y no he visto una campaña por parte de la federación o ningún ente para reforzar el rugby. O sea, yo no sé vosotros si habréis visto alguna o a lo mejor me estoy colando. No, y la Pero verdad es que No. teniendo países vecinos tan fuertes como Francia e Italia en el rugby, que la verdad es que apuestan mucho por ahí. La verdad es que España debería, y Murcia, pues debería también darle caña, pero bueno. claro, bueno, a nivel nacional sí, en los países o sea, en las comunidades del norte sí se practica rugby, sí hay un nivel Hmm. aceptable dentro de... Pero en Murcia no hay nada y los equipos que somos en Murcia siempre hemos sido cada uno a la nuestra de intentar captar jugadores y unas escuelas individuales. Creo que eso debería cambiar. Creo que, por ejemplo, en Murcia capital hay dos equipos. Somos, si no me equivoco, 450.000 habitantes en la ciudad de Murcia. Para un deporte tan minoritario es inviable tener dos equipos senior de rugby. Y hemos ido cada uno a la nuestra. Creo que es el momento de unirnos, de hacer fuerte el rugby de la región de Murcia Regional. regional y poder hacer cosas. Y eso también pasa porque la federación empieza a hacer cosas. O sea, la federación en pandemia lo único que nos ha pedido, nos ha dicho es pagarme porque estáis entrenando. Y era en plan, tienes que sacarte la ficha, no sabemos si va a haber liga, pero tienes que sacarte la ficha y ya veremos. Y entonces se quedaron todos los clubes en plan, no te voy a pagar una ficha de una liga que no existe, no me das ningún tipo de respaldo para que exista. Y al final nos hicieron pagar un seguro, pero bueno, eso era por la región de Murcia, que para practicar cualquier deporte se necesitaba. Entonces, creo que el desazón, el desasosiego y toda esta actitud pusilánime de la Federación Murciana no ayuda a nada. Entonces, creo que debemos hacer una unión. Y en cuanto al CUN, creo que sus máximas aspiraciones no son a nivel de competición, porque nosotros sabemos, o sea, el grueso de los que estamos en el CUN sabemos lo que es jugar División de Honor B, o sea, jugar Segunda División Española. Y sabemos que está muy bien. Pero si algo nos enseñó esa experiencia es que necesitamos una estructura fuerte. Y eso pasa por tener unas escuelas, porque en los colegios se enseñan unas nociones de rugby, porque no sé si soy de Murcia Capital. Yo sí. No, yo El, soy de Lorca. el Cascales, por ejemplo, hacía todos los años una competición de rugby. Yo la Ha hice desaparecido. cuando estaba en el Cascales, sí. ¿Sí?
Sí, sí. Y eso estaba o sea, algunos años fue coordinado por mi club. Y es como, ¿por qué se ha perdido eso? Tenemos que fomentarlo más a nivel de institutos y colegios para tener unas escuelas y tener una base sólida. Y eso es en lo que se va a centrar el club. Nosotros nos vamos a divertir jugando, no nos va a faltar competición, pero necesitamos una base y un club fuerte. O sea, que con un poco de apoyo la mejora sería notable, ¿verdad? Por Sí, parte mucho, del... mucho. Dar visibilidad. Por ejemplo, yo este verano ayudé a mi presidenta, que es la que se encarga de pedir ¿cómo se llama? Las subvenciones. Hmm. Y yo me fijé que había dos pasteles. Había un pastel de 40.000 euros para todos los equipos de fútbol y luego un trozo pequeño para los demás que no eran fútbol. Y era una ruina, no me acuerdo cuánto era. Pero nosotros no queremos ser el fútbol porque es inviable, porque además nosotros sabemos que esto es un hobby y esto nos gusta a nosotros y no tiene que gustarle a todo el mundo. Pero queremos competir en igualdad de posibilidades, que esto tenga un poco de visibilidad, que se vea en las escuelas, que se quite el estigma de que somos unos violentos y que lo único que nos gusta es dar golpes. No, el rugby te enseña unos valores que creo que esos se pueden llevar a la vida. Es que puedes enlazarlo con la educación de cualquier manera. Solo pedimos la oportunidad, como os he comentado. La verdad es que, como tú dices, estaría muy bien que a los chavales jóvenes del instituto y tal le enseñasen un poco de rugby porque seguro que a muchos les gustaría y le enseñaría cosas positivas, la verdad. Bueno, y ya no solo rugby, porque al final hay un montón de deportes, pero Y claro, bueno, rugby y todos los deportes en general, o sea, no solo uno, sino muchos. sí, sí, Que por muchos. supuesto. Perdón. Bueno, vamos con la siguiente. Bueno, pues el rugby es un deporte de contacto. Entonces mi pregunta es que si el riesgo de lesionarse es alto, bajo. Mm, muy, muy bajo. O sea, es que me río porque os lo tengo que vender. Evidentemente, es lo que hemos dicho antes. Hay un estigma de que somos violentos, de que nos damos golpes y que se rompen tibias y perones en todos los partidos. Y muy lejos de la realidad, porque es como, a ver, una analogía, como los aviones. El transporte más seguro del mundo son los aviones, pero cuando hay una desgracia es como el que tiene mayor foco. Entonces, es verdad que tienen mucha visibilidad los golpes en rugby, pero no son nada violentos porque, primero, te enseñan cómo tienes que placar, porque si tú vas a hacer daño en un placaje, lo más lógico es que tú te hagas daño. Y segundo, tienes una técnica de cómo caer, te enseñan, o sea, es de los primeros. Cuando viene uno nuevo al rugby es lo primero que se le enseña. Incluso antes de pasar se le dice, mira, cuando te plaquen tienes que caer de esta forma. Y entonces se le da un clinic de cómo tiene que placar. Entonces, no hay lesiones gordas, no, o sea, no hay, sí hay. Alguna lesión gorda sí hay, pero tú cuando estás jugando al rugby sabes que te van a dar un golpe, entonces también tienes el cuerpo preparado, no es como Claro. un jugador de fútbol que va corriendo y de repente le dan una entrada por detrás, no se espera que le den una patada por detrás, pero tú cuando llevas el balón y ves a un tío delante y dices, sí, nos vamos a dar un golpe y va a estar guapo, seguro. Pero ya te digo, van muy preparado, técnica de caída, de placaje, es muy seguro, yo diría que es muy seguro. Claro. Si es que el rugby, al ser un deporte así de contacto, pues mucha gente que lo ve o que lo conoce poco, pues se piensa, ay, mira, en cada partido se lesionan dos o tres, o mira qué lesiones graves hay en este deporte. Entonces, pues, claro, cuando hablamos con gente ya que sabe, como en este caso contigo, pues ya nos explicas que es más táctico y que no hay tantas lesiones como la gente se piensa. Claro, es normal que vayan magullado o algo. Es como, yo a lo mejor después de un partido voy a casa de mi abuela y lo primero se pone las manos en la cabeza. Ay, Sergio, ¿qué te pasa? Y tengo un moratón en el bíceps o algo y es Sí. como, en plan, no me pasa nada, no tengo nada. Claro, claro, sí. Sí da impresión, da la sensación de,
se me va a caer el brazo o algo. Sí, sí, claro, sí, moratones y eso al ser un deporte de contacto normal, pero como bien tú dices, no es que se partan tibia o se partan peroné o cualquier otro hueso. Eso es, No. a ver, es probable, pero no tanto como la gente se piensa. Mira, voy a seros sincero. Por ejemplo, es que mi entrenador se va a cabrear, pero bueno, os lo voy a contar. En mi partido debut fue en Albacete. Tenía yo 15 años y me metí. Y claro, yo había entrenado, pero jugar ya es otra movida. Y estaba yo un poco de miedo, de repente se oye ¡plá! Digo, ostras, se ha roto uno de los palos, eso. Uf, Digo, uf. Y de repente vi a un chico que se había partido la tibia y el peroné. Pero no fue ni siquiera culpa del placaje ni nada, sino que había un hoyo en el campo. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? O sea, ¿de quién es la culpa en cuanto a... hubo un placaje bien normal, pero si no se mantiene el campo en el que se juega, pues pueden pasar estas cosas. Yo he visto más lesiones en base a que no hay un campo tratado, que hay muchos bollos, a lesiones por golpe, os lo prometo. eso es verdad. Suele pasar que a veces el campo también afecta mucho para las lesiones. Claro. Eso es cierto. Bueno, yo cambiando un poco de tema, te quería preguntar por si tenías algún referente en el rugby, ya sea a nivel regional o mundial o internacional. Eh, a nivel de verlos jugar, hay jugadores que es una maravilla verlos porque es que hacen cosas que dices tú, yo estoy jugando a lo mismo porque no lo parece. Puedes ver el caso de Brian Habana, Itoje, no sé, Barnett, hay un montón de jugadores a nivel mundial que es una locura y una delicia verlo. Pero si tuviera que decir una referencia para mí a nivel de rugby, con todo lo que ello implica, no solo el jugar, sino los valores, diría Colade Manuel Bobo. Es un chico de segunda, o sea, que está jugando en el Ciencias de Sevilla, segunda línea, un portento físico, y jugó aquí en Murcia. Y la verdad es que cómo él ha sabido sobreponerse a todas las vicisitudes que ha tenido y cómo los valores del rugby le han ayudado a ser la persona que es, la verdad es que me quito el sombrero con él. Es el mayor referente a nivel de rugby que se puede tener. Genial. Lo ensalza todo. Bueno, Sí, y bueno, luego una pregunta más personal. Para ti, qué es lo mejor que te ha dado el rugby a nivel personal? A nivel personal, buena pregunta. Creo que el rugby me ha inculcado unos valores de sacrificio y trabajo que no podría haberlos alcanzado de otra manera porque al final, os lo voy a explicar con un ejemplo tonto, el que yo quisiera jugar más implicó que me tuviera que apuntar a un gimnasio y que le echase una hora más o hora y media todos los días. Después del gimnasio ya empecé a cuidar mi alimentación. Son pequeños cambios que al final es un sacrificio, es un trabajo que tienes detrás que al final te hace ser mejor. Y ya no solo mejor jugador de rugby, te hace mejor persona. A mí me ha pasado en la universidad. Decir, llegar a los exámenes y como el que va a jugar el partido, en plan, venga, lo que sea, y darte un ostión, perdón por la expresión. Pero luego necesitas un poco, piensas las cosas, ves el ejemplo que te pasó en el rugby. A mí, por ejemplo, o sea, a mí me pasó ver la situación en la que estaba y decir, tengo que cambiarlo. Y esto va a ser con sacrificio y trabajo. Y eso me lo inculcó el rugby y mi equipo, el CUL. Y además, es que conozco unas personas tan maravillosamente... somos una familia. En el CUL literalmente somos una familia. Disfuncional, no lo niego. Somos totalmente disfuncionales.
Pero es que yo puedo irme con cualquiera de mis compañeros, pasar un día entero con ellos y poder desahogarme, poder contarle y que me ayuden. Y la verdad es que la comunidad que se puede crear en base a eso me parece maravillosa. Luego, también tengo buena relación con jugadores de otros equipos, no tanta como con los de mi equipo, evidentemente, pero también me los encuentro, me pongo a hablar un rato con ellos, me cuentan cómo les va su club, yo les cuento cómo va el mío. Al final somos una comunidad que se apoya mucho en ello y la verdad es que eso me encanta. Sí. Está bien. Sí, eso al final también es lo bonito del deporte, ¿no? Que no solamente los éxitos deportivos que pueda alcanzar, sino a nivel de compañerismo y de amistad, eso también es muy, muy bonito. Totalmente. Bueno, nosotros, bueno, ya sabes que somos periodistas, nos interesan mucho los medios de comunicación y tengo que preguntar a ti, ¿en qué medio de comunicación crees que está más presente el rugby? El rugby, En bueno, general. a nivel mundial, Mm. en Francia, Inglaterra, Italia sí tienen presencia en los diferentes canales, como puede ser televisión, radio y tal. En España salen los deportes si pasa algo importante, si se va a jugar la final del mundial, si los Leones se van a clasificar, que no tiene pinta. En Teledeporte creo que de vez en cuando emiten algún partido. Luego en prensa local ha salido algún campeón regional, pero ni siquiera creo que todos se les ha mencionado. Entonces tiene muy poca presencia. Por ejemplo, en España la verdad es que tiene muy poca presencia. Para que Solo, veas cómo somos los periodistas en España, que me acuerdo que cuando más bombo se le dio fue hace un par de años, que me acuerdo que hubo un partido polémico, fue Bélgica-España, creo. sí, que el árbitro era rumano y si Sí. España perdía, se clasificaba a Rumanía y joder. Y ahí estuvo muy presente en los medios porque como nos gusta siempre la polémica y que si el El árbitro para salseo. acá, para allá, el salseo, pues ahí sí que fue bastante protagonista el rugby, que fue con Sí. toma eso. Pero Claro, es que y los españoles luego, somos así. luego Jaime, el ex capitán de la selección, también creo que estuvo en Masterchef, creo, o algo de eso. Sí, salseo varios sí que ha habido, pero lo que es dar cobertura informativa, la justa, justa. La justa, así ha sido. Bueno, vamos con una pregunta más anecdótica y es sobre el tercer tiempo. Me gustaría que nos contaras un poco en qué consiste y si hay tan buen rollo como parece. La verdad es que el tercer tiempo es cuando ha habido un partido muy físico, por ejemplo, todos los jugadores quieren ir al tercer tiempo para descansar y consiste en lo primero, consiste en que el equipo de anfitrión le ofrece cerveza, le ofrece varias bebidas y comida al visitante. Y entonces se hermanan también viene alguna, en Murcia, por ejemplo, como hay tan poca afición, pues también se incluye un poco la afición y tal. Y entonces nos hermanamos un poco. A ver, hay de todo. Ha habido partidos en los que ha habido fricciones, por así decirlo, y sí que no hay tan buen rollo. Pero yo ha habido terceros tiempos y gente de mi club y de otros clubes que al final te pones con el jiji, jaja y te lo pasas muy bien. Y se forman corros. Luego, es verdad que hay un poco se segmenta en, por ejemplo, la gente mayor y los jóvenes y tal, pero al final siempre hay, no es heterogénea, o sea, hay de todo. Vamos, que depende un poco de las circunstancias de cada partido, ¿no? Sí, un poco sí, esa es la verdad. Pero siempre hay buen rollo. O sea, si ha habido algún mal rollo del tipo un poco gordo, sí que hay como un poco de distancia entre los equipos, pero nada de mal rollo de que haya una pelea, ni mucho. O sea, en un tercer tiempo una pelea impensable. O sea, totalmente impensable. Piensa que nosotros jugamos, nos damos o sea, jugamos fuerte y tal
y cuando termina el ganador le tiene que hacer un pasillo felicitando al adversario por el partido y al final a lo mejor viene uno que sabes que te va fuerte, le das una palmada y le dices, Dios, me ha reventado, no sé qué, y ya te ríes y luego ya en el tercer tiempo con una cerveza en la mano ya te pones a hablar con él y dices, la verdad es que sí que te he reventado, y ya te pones a reírte y hay muy buen rollo. En general hay muy buen rollo en los terceros tiempos, sí. Bueno, para acabar la entrevista, es una cosa que hemos inventado nosotros, le llamamos murcianómetro y es para valorar cómo de murciano eres, ¿vale? Son unas preguntas relacionadas con la región de Murcia. Son muy fáciles, son 4 preguntas y yo creo que las vas a saber seguro. Bueno, empiezo yo, ¿vale? Con la primera. Esta está relacionada con la historia, ¿vale? ¿Cómo se llama el calzado típico que llevan los murcianos el día del bando de la huerta? La esparteña. Efectivamente. La segunda pregunta va relacionada con la geografía y es ¿desde qué barrio sale en procesión la cofradía conocida popularmente como Los Colorados? Desde el barrio del Carmen. Y salí un año. No, Correcto. 2. Correcto. De hecho, saldría mañana, creo, miércoles santo. Por suerte que no, porque eso pesa como... Bueno, vamos con otra historia. Vehículo marino cuyo precursor fue el cartagenero Isaac Peral. El submarino. Así es. Y ya la última de gastronomía. ¿Cómo se llama la tapa típica murciana hecha con ensaladilla rusa y anchoa? Marinera. Exacto. Esta, si no la sabes, te echamos de Murcia. Sí. Todas las preguntas acertadas. Ole. Buen murciano, no hay duda. Sí. Bueno, Sergio, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Nos hemos pasado genial y gracias por estar aquí. A vosotros por la entrevista y perdonad si en alguna pregunta he dado una chapa de campeonato, pero Nada, está genial. no me dejan hablar mucho y cuando hablo le doy a tope. Dejo a mi compañero Pablo que nos despida y gracias. Pues nada, hasta aquí la entrevista a Sergio Martín Fernández, capitán del CURM. Esto es BES Murcia y hasta la próxima.